Eh, bueno, hola Augusto, ¿cómo te va? Esta va a ser la tercera clase de esta materia, de tu materia optativa específica que le hemos llamado técnica de caracterización de materiales. Esta clase va a estar eh, orientada hacia una técnica específica que es la que se llama espectroscopía de fotoelectrones inducidos por rayos X en castellano. Las siglas en inglés son XPS. En realidad es una técnica bastante conocida. Acá en la Argentina, por lo menos que yo sepa, hay un equipo de XPS, por lo menos en el Centro Atómico de Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con lo que sería el principio físico de la técnica. eh, un material, digamos, emite fotoelectrones cuando es irradiado con con fotones que tienen una energía mínima necesaria, digamos, para provocar el fenómeno. En general, estos fotones están en el rango de los rayos X, ¿no? Y se producen por la interacción, otra vez, como siempre, entre el haz de fotones incidentes y los átomos de la muestra que se está estudiando. Esa interacción es de por sí compleja, y lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplificarla como siempre para poder representarla matemáticamente, sería. Eh, Cuando un fotón es absorbido por un átomo, el átomo absorbe toda la energía de este fotón, y con esa energía se producen o se desencadenan una serie de fenómenos. Lo primero que sucede generalmente es que el átomo es ionizado, o sea, pierde un electrón de sus capas exteriores, y el ion resultante queda en un estado excitado. Entonces, la desexcitación se realiza por una serie de procesos que, en el caso que estamos estudiando, el más importante o el que está presente en la mayoría de los eventos, siempre incluye la producción de fotoelectrones. Lo que sucede es que eh, el ion resultante, para volver o al salir de su estado excitado, que es un estado inestable, emite electrones de sus capas internas, ¿no? Y estos electrones de sus capas internas, al contrario que el primer electrón emitido, que es de las capas externas, tienen energía suficiente como para abandonar el material y poder ser sensados o detectados por medio de instrumentos situados en el exterior de la muestra, sería. Estos electrones que se emiten de esta forma es lo que se llaman fotoelectrones, ¿no? Entonces, acá hay una ecuación simplificada de lo que es la energía de estos fotoelectrones, ¿no? Eh, Esta energía E sub C es la energía de un fotoelectrón dado, ¿no? Y es igual a esta, o se determina por medio de esta ecuación en general. Hni es la energía del fotón incidente, que es la energía que ha sido absorbida por el átomo, ¿no? Y esa energía
ha sido, digamos, esta parte, que es la energía de enlace del orbital al que pertenece el electrón expulsado, es, digamos, la fracción de esta energía que es necesaria para romper el enlace, ¿no? Y este otro factor, que es la energía de la barrera de Fermi, es la energía necesaria o la energía que necesita el fotón para poder, perdón, el electrón para poder abandonar la muestra, ¿no? Acordate que dentro de un bloque de material dado, los electrones están confinados dentro de ese bloque debido a eh, potencial escalón, ¿no? Que si un electrón quiere abandonar este bloque, tiene que tener energía suficiente como para poder remontar este pozo, ¿no? Bien, esta ecuación que está acá expresada, en realidad es una ecuación simplificada porque en realidad tiene más términos que en general son despreciables y además contantes, porque acá no incluye tampoco la energía del primer electrón que ha sido expulsado por el átomo, que es de la capa externa, y tampoco se incluye la energía que a veces está presente de los electrones Auger o secundarios, ¿no? Pero por ahora nos vamos a quedar solamente con estos tres términos. La energía del fotoelectrón emitido por la muestra, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? Nos interesa este espectro de energía porque es el que detectamos. Va a ser siempre un valor dado, ¿no? Que depende de la energía de los fotones incidentes de las, que es un valor conocido, fijo y constante, ¿no? Y de estos dos términos que también para un electrón dado de un nivel dado de un átomo son constantes. Esta energía de enlace depende del orbital desde donde ha partido el electrón, y esta es la energía de Fermi que depende de las características de la red o el arreglo de átomos que conforman la muestra que estás estudiando, ¿no? Bien, entonces, estos fotoelectrones hay que saber que tienen energías que están en el orden de 1 kiloelectronvolt y que están distribuidas en un espectro de líneas que queda determinado por estas energías de enlace, ¿no? Generalmente los fotoelectrones provienen de la superficie de la muestra y el espesor de la zona de análisis, por lo tanto, siempre es menor a 5 nanómetros. Entonces, acá se ve puesto un esquemita. ¿A dónde pongo esto para que no me moleste? Aquí. De lo que te estaba contando, ¿no? Sería el haz de fotones de rayos X incidente. En este ejemplo han sido generados por medio de una lámpara de descarga de aluminio que esta lámpara genera una línea de emisión con una energía de 1486 electronvolt, o sea, fíjate que es un poco más que 1 kiloelectronvolt, que tiene la energía suficiente para provocar este fenómeno y emitir fotoelectrones, ¿no? Esto que está en azul sería la muestra que está dentro de una cámara de vacío, obviamente, ¿no? Acá se representa uno de los átomos, que en este caso sería del cobre, que es excitado al absorber los fotones del haz incidente, ¿no? Bien, entonces este átomo, para desexcitarse, lo que puede hacer es o emitir un electrón del nivel 2s que va a tener una energía también muy determinada, que en este caso, en este gráfico, va a generar un pico acá cerca de los 1100 electronvolt, ¿no? O puede emitir electrones pertenecientes al orbital, al 2p1, ¿no? Que generaría este piquito, o al 2p3, que generaría este piquito, o también puede generar electrones pertenecientes a los orbitales 3s o 3p, que generan estos picos más chicos que están acá adelante, ¿no?
Vos fijate que acá te están diciendo más o menos el tamaño del volumen de interacción. Sería un bloque de 0,4 milímetros por 10 nanómetros de profundidad, ¿no? Que tendría más o menos una profundidad o corresponde a más o menos 20 capas atómicas, ¿no? Acá te repito, en este esquema faltan procesos porque están incluidos más procesos, ¿no? De lo que se está representando, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero lo que importa es que cada uno de estos fotoelectrones que son emitidos por la muestra van a tener energías que van a tener valores discretos y que cuando uno pueda, digamos, discriminarlas, o sea, detectarlas y discriminar estas energías, lo que vamos a ver son este tipo de espectros que otra vez van a ser característicos por ejemplo, del elemento químico que estás estudiando. Este sería el espectro característico, o sea, la huella digital, hablando del espectro de energías de los fotoelectrones que corresponde al cobre. Otro material con diferentes energías de enlace, otro elemento químico va a tener otro tipo de espectro o huella digital sería. Tengo que poder avanzar esta maldita página y ahora no funciona. Ahí está, pude. Bien, entonces rebobinando, la energía de los fotoelectrones va a depender de la energía de enlace del orbital de origen. Por ejemplo, para el orbital 2s del cobre, que es el que veíamos en la pantallita, el más cercano al núcleo atómico del cobre, esta es la energía de los fotoelectrones, va a ser la diferencia entre la energía del fotón absorbido, ¿no? Menos la energía de enlace del orbital, ¿no? Que se ha convertido en trabajo necesario que tiene que hacer el fotoelectrón para abandonar el átomo de origen, ¿no? Y menos la energía de Fermi, que también el electrón ha gastado esta energía en poder salir del pozo de potencial formado por la muestra, sería, ¿no? El volumen de la muestra. Bien, entonces, si en vez de ser un electrón del orbital 2s es un electrón del orbital 2p, por ejemplo, acá lo que va a cambiar es este término, los otros dos siguen iguales, pero igual estas energías de los fotoelectrones van a tomar, es evidente que van a ir tomando valores discretos, espaciados, en función de su orbital de origen, ¿no? Bien, ahora esta técnica además tiene otra característica, que es que estas energías de enlace de los orbitales, sobre todo de los más externos, los que corresponden, por ejemplo, a los electrones de valencia, también van a depender del estado de oxidación del átomo, y eso hace o le da a la técnica una capacidad o amplía su capacidad para brindarte información acerca de lo que estás estudiando, porque incluso podés determinar el estado de oxidación de un átomo determinado, sería, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se ve acá en este gráfico. Este gráfico viene a ser el espectro, son tres espectros superpuestos de cobre en diferentes estados de oxidación, ¿no? Lo que se ve en el gráfico es este pico de 917 electronvolt, que es el que correspondía al orbital 2p3, ¿no? Y se ve como este espectro va cambiando en función del estado de oxidación del cobre. Por ejemplo, esto es
cobre metálico, o sea, cobre puro en estado puro, tiene este pico, tiene este espectro, perdón, que tiene esta forma. Acá vos fíjate que el pico correspondiente al 2P3 tiene esta energía, ¿no? Este hombrito que está acá es el pico del 2P1, ¿no? Ahora, este que está en rojo corresponde al óxido de cobre y lo que ha pasado es que el pico ha aumentado en intensidad y se ha corrido, o sea, no está en el mismo valor de energía o de frecuencia que en el caso del cobre metálico, ¿no? Y este tercer espectro es otro tipo de óxido de cobre en donde el efecto del desplazamiento del pico es aún más notable. Entonces, vos fíjate que el estado de oxidación del cobre genera características visibles y medibles en su espectro característico correspondiente a las energías de los fotoelectrones, y esto nos permite determinar también o cuantificar este estado, ¿no? El estado de saber, por ejemplo, a qué átomos está asociado el átomo que ha originado la señal, ¿no? Entonces, recapitulando, se produce un espectro típico en energía de los fotoelectrones, ¿no? Que va a tener un conteo determinado de electrones para cada valor discreto de energía, ¿no? Estos espectros van a tener picos que van a corresponder a la configuración electrónica de los átomos, como se ve acá, ¿no? Y además va a pasar que como la intensidad de estos picos va a ser proporcional a la concentración atómica de un elemento dado en un compuesto, por ejemplo, ¿no? Bien, en ese sentido es muy parecido, por ejemplo, a la otra técnica que nosotros hemos estado usando con el microscopio electrónico de barrido, que es la técnica EDAX, solo que en este caso lo que estamos analizando es el espectro de energía de los fotoelectrones emitidos por la muestra. Bien, entonces acá lo que te estoy mostrando es un esquema del instrumental. En realidad el instrumental es muy interesante, aunque la técnica nació o se creó en base a los haces de rayos X, después se amplió y hay en la actualidad variantes que utilizan haces de ultravioleta, que en tal caso lo que pasa es la misma técnica, pero cambia, digamos, la sigla con la que se la denomina, en vez de ser XPS es UPS, ¿no? En general, al principio, cuando comenzó a usarse la técnica, lo que se usaban como fuentes de la radiación con la que se irradia la muestra eran lámparas de descarga que tienen líneas características con energía muy determinada. Por ejemplo, se podía usar aluminio, cuya línea K-alfa tiene esta energía, ¿no? Que es la que estábamos viendo en la primera, corresponde también acá al haz del primer esquema, ¿no? O se usaba también la línea K-alfa del magnesio, o incluso líneas de helio que estaban en la zona del visible. Ahora también eso ha cambiado y ahora se usa láser e incluso se usa radiación de sincrotrón, que vos ya sabés qué es lo que es, porque lo hemos estudiado en relatividad, ¿no? Bien, entonces acá en este esquema lo que se ve es el aparato digamos, que genera el haz con el que irradias la muestra, ¿no? Esta sería la muestra, y esto acá lo que se ve es, esto en colorado serían los fotoelectrones que salen con un determinado ángulo, ¿no? Que también ese ángulo también brinda una información que es aprovechable para analizar la muestra.
y estos electrones son colectados por este aparatito que está representado acá con esta especie de no es una media luna, bueno, un semicírculo, ¿no? Este aparatito, que acá se llama analizador de energías cinéticas, lo que hace es dividir a las en función de las energías cinéticas de los electrones y de esta forma lo que se puede hacer es que lo que podemos hacer es que justamente el detector pueda contar cómo están distribuidos esos electrones en función de esa energía y justamente hacer este tipo de espectro. Estos tipos de detectores son bastante interesantes porque son bastante sencillos, ¿no? Esto es de lo que vamos a hablar ahora. No hay que olvidarse nunca que todo esto se hace dentro de un alto vacío, porque de otro modo, digamos, no se podría trabajar con este tipo de partículas, ¿no? Y bien, acá otra vez eh, lo que estoy mostrándote o esquematizando sería lo que son los componentes principales del aparato, de un aparato para DXPS, ¿no? Primero tiene que tener una fuente de rayos X, segundo una cámara de ultra alto vacío con blindaje magnético, no puede haber interferencias o señales magnéticas provenientes del exterior porque te generarían un ruido que te haría imposible las mediciones, ¿no? Tiene que tener un lente de recolección de electrones, tiene que tener un analizador de energías de electrones que en realidad es como un selector de velocidades, que es lo que una de las formas de hacerlo es con este tipo de cámaras, que era la del ejemplo anterior, y otra forma es con eh, cilindros coaxiales, se llama, que también es un selector de velocidades, ¿no? Y después, a la salida de estos selectores de velocidades, están estos detectores que son simplemente tubos centelladores, yo creo que, no sé si vos los conocés, que lo que hacen es contarte la cantidad de electrones que te van llegando dentro de un canal de energía dado, ¿no? Bien, entonces aquí quería detenerme un poquito en lo que son estos analizadores, ¿no? Si vos te fijás, acá hay un haz de electrones que entra, digamos, todos siguiendo la misma trayectoria, pero después este haz se va dividiendo, se va dispersando. O sea, cada una de estas trayectorias de llegada tiene una energía diferente y eso es lo que a nosotros nos permite discriminar justamente el flujo de electrones en función de su energía. Se consigue esto, yo primero creía que era por medio de campos magnéticos, pero no se hace con campos magnéticos. Acá lo que se hace es la cara interna de este semicírculo está cargada negativamente y la cara externa está cargada positivamente. Entonces lo que se consigue, o sea, sería la carcasa interior, ¿no?, del semicírculo estaría cargada negativamente y la carcasa externa estaría cargada positivamente. Entonces adentro lo que se genera es un campo eléctrico radial y este campo eléctrico radial es lo que eh, dispersa en función de la energía al haz de electrones, ¿no? De tal manera que los electrones que tienen mayor velocidad, o sea, mayor energía, describen trayectorias más abiertas y los electrones que tienen menor velocidad, o sea, menor energía, describen trayectorias más cerradas. Entonces, en función de esa diferenciación yo puedo, bueno, hacer el conteo en función de las energías, ¿no? Bien, esa es una forma, es muy sencilla, la verdad que debe tener, digamos, teóricamente es sencilla, ahora debe tener muchos problemas tecnológicos, acá es muy importante, por ejemplo, que el vacío sea perfecto, es muy importante que el sellado, el blindaje magnético, también es muy importante que el campo eléctrico que vos conseguís o que generás entre la capa interna y la externa sea lo suficientemente sea uniforme y estable, que por ejemplo, eso, aunque no creas, es algo bastante difícil de conseguir, ¿no?
Los detectores no son tan complicados. Nosotros teníamos uno de estos tubos acá en el laboratorio de transductores. Y bueno, esta tecnología asociada a los detectores que hacen el conteo de electrones es como más accesible. Lo que me parece que la hace más inaccesible a esta técnica para un país como la Argentina son estas otras cuestiones que tienen que ver con la estabilidad de las fuentes, con el aislamiento magnético y sobre todo con el alto vacío, ¿no? Bien. Hay otra forma de seleccionar a los fotoelectrones en función de su velocidad y es por medio de estos cilindros coaxiales. Y vos te fijás, es el mismo principio. El haz de electrones iría por acá, por el volumen que queda entre el cilindro interno y el externo. Y estos cilindros también están cargados eléctricamente, de tal manera que en el volumen por donde viajan los electrones hay un campo eléctrico, ¿no?, que puede ser saliente o entrante. Bueno, entonces vos tenés acá un flujo de electrones viajando con diferentes velocidades hacia la derecha, ¿no? Y obviamente en función del campo eléctrico o de la intensidad del campo eléctrico, vos podés seleccionar cuáles son los electrones que van a poder llegar hasta el otro extremo, digamos, del tubo, y de esa manera tenés un selector de velocidades y lográs el mismo cometido que con el analizador, ¿no? Bien, hasta acá con el instrumental, ¿no? Entonces ahora volvamos a las características que tiene la técnica. Hay que decir que esta técnica te permite en una muestra determinada, por ejemplo en un compuesto, registrar qué elementos están presentes, ¿no? Ahora, además, como dentro de una... Suponete que estos sean el espectro de un compuesto. Acá no es así. En el ejemplo este que está acá, este es un elemento químico, creo que es el Rutherfordio. Pero suponete que sea un compuesto, ¿no? Entonces, y que este sea, por ejemplo, la altura del pico 3P correspondiente, que sea, por ejemplo, una mezcla de algún tipo de óxido de cobre que tiene también otros elementos. Entonces, estos que sean los picos correspondientes al cobre, ¿no? Y que estos sean picos, por ejemplo, correspondientes al oxígeno, por decirte algo, ¿no? Entonces, la altura de estos picos también va a ser proporcional a la concentración relativa que tiene cada elemento dentro del compuesto. Si vos tenés más cobre, esto va a ser más alto. Si tenés menos cobre, o sea, o incluso una cantidad despreciable de cobre, esto va a ser, digamos, despreciable. Y lo mismo va a pasar con los otros elementos químicos. Así que en función de esas alturas, uno puede determinar concentraciones de elementos químicos en compuestos, ¿no? Además de saber, y además se puede saber cómo los diferentes átomos del compuesto están unidos entre sí. O sea, eso debido a esta característica que te había contado al principio, de que la energía de los fotoelectrones depende de si el orbital de donde proviene está ligado o no está ligado. Entonces, por ejemplo, esa información a veces es como muy importante, ¿no? Bien. Entonces acá, bueno, es lo que te repite lo que te estoy diciendo yo, permite saber qué elementos existen dentro de un material, la composición elemental, ¿no? El estado químico, la estructura electrónica en general y la densidad de estados electrónicos que están presentes en el material, ¿no? Bien. En relación a las prestaciones de la técnica, las prestaciones son, por ejemplo, la exactitud y la precisión con la que vos podés obtener información a partir de ella.
y qué límites tiene, porque todas las técnicas tienen algún tipo de limitación y eso también hace que a veces es lo que a vos te lleva a elegir una u otra, ¿no? Entonces, en relación a la exactitud y a la precisión, ya has visto vos porque te has enfrentado a este problema, por ejemplo, con las mediciones de fotoluminiscencia. Uno, por ejemplo, puede hacer dos tipos de mediciones basado en espectros, ¿no? Pueden ser mediciones absolutas o relativas. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, con el óxido de zinc, solamente hemos podido hacer mediciones del tipo relativo porque nuestras muestras no estaban calibradas. Entonces no podíamos hacer mediciones absolutas y estábamos como limitados en ese análisis porque había o hay algunas variables que nosotros no podemos manejar. Pero en algunas situaciones se pueden hacer mediciones absolutas, ¿no? Y por ejemplo, determinar en forma absoluta, o es lo que te permite, por ejemplo, determinar en forma absoluta la composición de una muestra, ¿no? Para ese tipo de determinaciones te hace falta en general tener patrones calibrados con los cuales, por medio de un procedimiento, vos comparás tus resultados y para obtener esta información, ¿no? Si no tenés esto, si no tenés esta posibilidad, si no tenés los patrones y no tenés la información suficiente, podés también con esta técnica hacer solo comparaciones relativas entre diferentes muestras, ¿no? Son más cualitativas que cuantitativas, ¿no? Bien, estas limitaciones en general son atribuibles a todo este tipo de técnicas basadas en el estudio de espectros, ¿no? De espectros de energía, de fotones o de partículas cargadas. Bien, en relación a la precisión cuantitativa, o sea, por ejemplo, precisión cuantitativa significa que, bueno, yo estoy determinando la concentración de cobre en mi óxido, me sale que tengo 3.5% de cobre, entonces, bueno, la idea es saber cuál es el error en ese 3.5%. Si es un 3.5 más menos 1%, 3.5 más menos 0.1%, cuál es la precisión con la que yo conozco esas determinaciones cuantitativas, ¿no? Entonces, o sea, el error, conocer el error de medición, hablando, digamos, más sencillamente. El error de medición depende mucho de esta cuestión, que es lo que se llama relación señal-ruido, ¿no? La relación señal-ruido tiene que ver con algo de lo que no quería hablar mucho yo, pero está acá presente, se lo ve en este gráfico, ¿no? Tiene que ver con que cuando el haz excita el átomo, no solamente se producen estos fotoelectrones que son los que a mí me interesa detectar y analizar para estudiar la muestra, sino que además se produce también otro flujo de electrones llamado electrones Auger o electrones secundarios, que tienen que ver con el hecho de que es bastante posible que, a pesar de haber emitido su fotoelectrón, el átomo que ha sido excitado al absorber estos fotones, todavía le quede un resto de energía en exceso, ¿no? Que al ser, digamos, emitida esta energía en exceso, el átomo libere o genere la muestra otro flujo de electrones que tienen energías menores, que están en este rango acá, serían estos son aproximadamente 580 electronvolt, ¿no? Que se llaman electrones secundarios o electrones Auger, que en este caso a nosotros no queremos medir eso,
Hay técnicas que se ocupan del análisis de los materiales a partir del estudio de estos electrones, pero en este caso es justamente algo que no queremos medir, y en realidad nos molesta porque genera ruido, ¿no? Estos electrones Auger o secundarios, que en realidad de los cuales ya habíamos hablado antes, son los que te generan un ruido, ¿no? Y que en función de la relación que vos tenés entre la señal que sí querés medir, la señal de interés, y la señal que no querés medir o ruido, de eso depende tu error de medición, ¿no? Entonces, en algunas situaciones, en algunos componentes, algunos compuestos químicos, esta señal no te conviene porque la muestra genera, digamos, la señal de interés es de baja intensidad y el ruido, por el contrario, es alto, entonces tenés errores grandes. Esto es lo que pasa si vos tenés, por ejemplo, a ver, no lo he puesto aquí. No, bueno, no lo he puesto. Pero en algunos compuestos, la técnica es óptima para algunos tipos de compuestos en donde la señal de interés es, digamos, es intensa y el ruido es bajo, o es medio obvio lo que te estoy diciendo. Y no lo es cuando es al revés, ¿no? Entonces eso te determina el error, el valor del error absoluto que vos estás cometiendo, ¿no? Bien. En relación a los límites de detección, eso tiene que ver con que vos tenés, por ejemplo, tenés un problema con el hidrógeno. Si vos tenés un compuesto que tiene hidrógeno, esta técnica no te va a servir para medir el hidrógeno. El hidrógeno es bastante jodido de medir e incluso con otras técnicas como la microsonda analítica tampoco genera señales medibles. Bueno, eso tiene que ver con que esta estructura atómica del hidrógeno no tiene las características necesarias para generar este tipo de señales, obviamente, porque es un átomo sencillo que tiene un solo electrón, ¿no es cierto?, en un orbital 2s, y no vas a obtener esto solo lo podés obtener con átomos que tienen una estructura electrónica más compleja que te permite generar todos estos fenómenos, pero por ejemplo para átomos con Z más chico y configuraciones electrónicas sencillas no vas a tener esto, obviamente. Bueno, entonces por ejemplo, eso tiene que ver con el límite de detección. Si tenés hidrógeno, esta técnica no sirve no lo detecta, ¿no? El hidrógeno te va a aparecer como un error de medición dentro de las determinaciones cuando usas XPS y tenés que tenerlo en cuenta de alguna forma o ver cómo te sacás ese error que sería sistemático por medio de otros análisis, ¿no? Bien, ¿por qué? Y estos límites de detección tienen que ver con la sección eficaz de los átomos que vos querés estudiar, ¿no? En general, las secciones eficaces aumentan con el número atómico, ¿no? La sección eficaz tiene que ver con la probabilidad de absorción de los fotones incidentes por parte de los diferentes átomos. Esto también significa que, por ejemplo, hay algunos materiales que tienen una sección eficaz bastante chica y esos materiales no te van a absorber tus fotones de rayos X, no van a generar señal medible y no lo vas a detectar. Probablemente, bueno, por lo que dice acá, son esos también materiales que contienen elementos químicos de Z bajo y esto quiere decir que esta técnica funciona mucho mejor con elementos químicos con Z alto, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo de cuando, por ejemplo, un compuesto, en este caso es oro con silicio, en qué condiciones este compuesto es óptimo para ser estudiado con esta muestra y en qué condiciones vos no podés, en realidad no es óptimo porque te genera problemas de detección que tienen que ver con, no en este caso con la sección eficaz, sino con la relación señal-ruido.
Si vos tenés, por ejemplo, un compuesto de oro y silicio, ¿no? Donde tenés una mayor o una... el elemento predominante es el oro. En ese caso la técnica va a andar bien porque el oro tiene un orbital que es el 4F, que tiene una sección eficaz alta, absorbe muy bien los fotones del haz incidente y te genera una señal en fotoelectrones que es intensa, ¿no? Y por otra parte, los electrones secundarios o estos electrones de descarte que se te generan, te producen una señal baja, o sea, la relación señal-ruido es óptima y se puede medir, digamos, con errores de precisión, errores de medición bajos, y la técnica logra medir concentraciones incluso hasta una parte por millón, ¿no? Digamos, este sería el error de medición, ¿no? Sería hasta de una parte por millón, ¿no? Ahora, si vos tenés al revés un compuesto donde tenés poco oro y mucho silicio, ¿no? Vas a tener un problema porque en este caso el silicio es como más difícil de detectar con los fotones incidentes porque sus orbitales, sobre todo este, el 2p, tiene una sección eficaz baja y además se generan muchos electrones Auger, por lo que la relación señal-ruido es inconveniente, tenés mucho ruido, muchos fondos de electrones Auger, y tenés poca intensidad en los picos que a vos te interesan, ¿no? Entonces, en este caso no vas a tener la precisión de una parte por millón que tenías en el caso contrario, ¿no? Entonces, hay que ver, entonces eso tiene que ver con las prestaciones, el rango de aplicación que vos tenés de esta técnica. Sirve, como todas las técnicas en general, para un tipo de compuestos en determinadas condiciones y no sirve para otro tipo de compuestos en otras condiciones, ¿no? Y eso es lo que, bueno, en general hay que averiguar para usar una técnica dada para hacer un análisis, ¿no? Así que, bueno, hasta acá llega esta clasecita que tiene que ver con esta técnica que se llama fotoelectrones producido por rayos X, cuya sigla en inglés es XPS. Bueno, te veo en la próxima clase. Chao, hasta acá llegué yo.